La primera profecía. Sinopsis. La primera profecía, The First Omen, es una precuela de la profecía 1976, siendo a su vez la quinta película de la franquicia. Está dirigida por Arkasha Stevenson, quien coescribió el guión con Tim Smith y Keith Thomas a partir de una historia de Ben Jacoby. La película es protagonizada por Nell Tiger-Free, Tawfiq Barham, Sonia Braga, Ralph Ennesen y Bill Nighy. Trama. En 1971 el excomulgado padre Brennan se pone en contacto con su colega el padre Harris para informarse sobre una bebé de nombre Sienna. Pese a los esfuerzos del padre por obtener más información, Harris rehúsa hablar de más, asegurando que cuando tenga la edad suficiente será elegida. A su salida de la iglesia el padre Harris muere por un tubo de metal que cae de una construcción, desgarrando parte de su cráneo delante del impactado padre Brennan. Algún tiempo después en Roma, Italia, la novicia estadounidense Margaret Deno llega al país para comenzar su servicio en plena época de protestas. Después de ser recibida por el cardenal Lawrence, Margaret llega al orfanato Bisardelli, donde es presentada con la hermana Silvia, la abadesa del lugar, el padre Gabriel y la retraída y excéntrica hermana Angélica. Durante su recorrido en el orfanato, Margaret conoce a una problemática y solitaria niña llamada Carlita Shanna, quien es frecuentemente aislada de las demás niñas por su comportamiento agresivo y peculiar. Más tarde Margaret conoce a su compañera de cuarto Luz, quien suele frecuentar clubes y bares por las noches antes del día para tomar sus votos como monja. Al día siguiente Luz convence a Margaret de salir juntas a un club donde conoce a un joven llamado Paolo con quien baila y se divierte hasta que al día siguiente Margaret despierta sin recuerdos de lo que hizo hace unas horas. El padre Brennan aprovecha cuando Margaret se queda sola para advertirle que se aleje de la niña Sienna, asegurando que cosas diabólicas sucederán a su alrededor, pero Margaret lo ignora creyendo que es un demente. La predicción de Brennan se cumple cuando de regreso en el orfanato, la hermana Angélica se inmola a sí misma y se cuelga en el patio delante de Carlita, las demás niñas y gran parte de las hermanas presentes. Después de lo sucedido, Margaret busca al padre Brennan en su departamento, donde éste le explica que existe una segunda iglesia que por años ha conspirado para combatir el secularismo y que su plan es organizar el nacimiento del mismo anticristo, para atraer a las personas de vuelta a la iglesia. Margaret de nuevo se rehúsa a creer en la palabra del padre Brennan y se va de su departamento cuando le advierte que Carlita podría ser la futura madre de la criatura. En una excursión en grupo, Margaret habla en privado con Carlita si alguna vez fue perturbada por alguien, a lo que Carlita responde que tiene frecuentes visiones que la atormentan, pero se siente ofendida cuando Margaret intenta convencerla de que no son reales. De pronto, la hermana Silvia aparece para escoltar a todos fuera debido a los disturbios provocados por una protesta en la que Margaret es separada del grupo y es asediada por una garra demoníaca que la hace entrar en pánico mientras es observada por la hermana Silvia. Una vez en el orfanato, la hermana Silvia le ordena a la novicia que se aleje de Carlita porque teme que su relación con ella la haya infectado con sus visiones y le sugiere postergar sus votos indefinidamente. En camino a su hogar, Margaret identifica a Paolo en las calles e intenta hablar con él, sin embargo, este la evita disgustado y le sugiere que busque la marca antes de ser estampado contra una pared con una camioneta que lo parte en dos una vez que Margaret intenta auxiliarlo. En el día de la ceremonia de luz, Margaret se escabulle en la oficina de la hermana Silvia y descubre un pasaje a un sótano donde encuentra un archivo con expedientes que contienen información sobre varias bebés identificadas como Sienna, de las cuales todas fallecieron con excepción de Carlita. Convencida de que Carlita no está a salvo, Margaret roba los expedientes e intenta escapar con la niña antes de ser retenida por las hermanas. Durante el forcejeo Margaret confirma que Carlita tiene el número de la bestia en su paladar. Margaret termina encerrada en el cuarto aislado apodado el Cuarto Malo, lugar donde es atormentada por una visión de una carbonizada Angélica. Con ayuda del padre Gabriel, Margaret se reúne con el padre Brennan para compartirle los expedientes y confirmar su teoría sobre la conspiración y el rol de Carlita como la madre del anticristo. No obstante, Margaret sospecha que debe haber otra sobreviviente de los partos al ver que en una fotografía hay una bebé con la marca en su cabeza. Al examinar el expediente de la Sienna 5, y al recordar las palabras de Paolo, Margaret deduce que ella es la otra sobreviviente y así recuerda que la noche en que se desmayó fue violada en un ritual satánico.
Creyendo que puede escapar, Margaret es escoltada de vuelta al orfanato hasta que, en un accidente automovilístico, ella aparentemente sale como la única sobreviviente antes de que su vientre se hinche y comience a convulsionar. Margaret es llevada a una habitación secreta donde delante de varios de los miembros de la iglesia incluidos Lawrence, Sylvia y Luz, presencian como Margaret da luz a gemelos, una niña y un varón. Margaret engaña a Lawrence para que le entregue en brazos a su hijo con el pretexto de sostenerlo en brazos solo para clavarle al cardenal un bisturí en el cuello e intenta acabar con el niño, pero es detenida por Luz que la apuñala para dejarla a su suerte. La hermana Sylvia ordena que se queme el lugar con Margaret y su hija incluidas. Carlita acude en rescate de ambas y juntas escapan del lugar mientras contemplan cómo el chacal demoníaco que la violó es consumido por las llamas. Mientras tanto, el plan de la iglesia satánica continúa al enviar al bebé con el embajador estadounidense Robert Thorne para reemplazar a su hijo biológico, que su esposa Catherine supuestamente ha abortado. Años después, Margaret junto a su hija y Carlita viven aisladas en una cabaña en las montañas hasta que son visitadas por el padre Brennan, quien es expulsado a punta de pistola por Margaret, quien le pide que la deje en paz. El padre Brennan asegura estar ahí para advertir que los demás en el orfanato saben que sigue viva y que su hija será importante en el futuro. Mientras se retira, el padre Brennan revela el nombre con el que fue bautizado su hijo, el anticristo, Damien. Comentarios. Es habitual que una película clásica consiga un reinicio o una precuela y en este caso, ha tardado 48 años en conseguir una precuela de una película por la que muchos de nosotros estábamos aterrorizados cuando vimos por primera vez The Omen. The First Omen no es una mala película, al contrario, si eres un fan de la película de 1976 encaja muy bien con la cronología de la saga. La historia no es realmente tan increíble, pero funciona para lo que se necesita para establecer The Omen, sino que también se prepara para otra secuela de la precuela. La cinematografía de The Omen trabaja bien con sus momentos de sombra oscura para darle una sensación siniestra y los momentos bien iluminados que parecen llevarte entre el bien y el mal. La historia nos lleva a 1971, como Margarita americana de ojos brillantes aterriza en Roma para comenzar una vida de servicio religioso. Ella está inmediatamente asombrada de su entorno idílico y se preparó para entregarse a su Dios, pero allí está algo malo. Margaret ha notado a otra de las chicas, cuyas visiones le recuerdan a las que solía tener, y cuanto más investiga lo que podría estar pasando, más se da cuenta de que algo impío está en juego. Dado que la mayoría de nosotros sabemos de dónde y cómo comienza el original de Richard Donner, está claro que un bebé está en camino y desde una escena temprana, Benson maximiza efectivamente el horror corporal del parto. Ella tiene un ojo agudo para lo grotesco, sabiendo cómo abrirse camino bajo la piel y empuja hacia arriba contra los límites de lo lejos que esperamos que una película convencional como esta vaya. No es toda una provocación sangrienta, aunque con su guión, coescrito por Tim Smith y Keith Thomas, encontrando hábilmente una nueva manera en la vieja historia y a diferencia de tantas otras películas de terror sobre el diablo, no es tan descaradamente evangélica como llegamos a esperar. El fanatismo religioso es tanto un peligro como el satanismo aquí. The Omen se estrenó en un momento en que las películas de terror del estudio eran tan extravagantes y cinematográficas como cualquier otro género y Benson ha seguido en esa tradición sobre gran parte de la tachuela ingeniosa de hoy en día, su película tan suntuosa y específica con su recreación de los 70 como cualquier drama de prestigio. Pero cuando la sombra de esa película realmente aparece a la vista de que las cosas van cuesta abajo en un último acto de revelaciones obvias y presensación torpe, una película algo propia obligada a alinearse con una franquicia. Es un arco desordenado en la parte superior de un regalo prístinamente envuelto. La escena final tan distractamente malo se siente como el resultado de la intromisión de la audiencia de prueba que casi puede sentir el momento en que Benson devolvió las riendas al estudio. La conclusión sugiere que puede no ser el último Omen, pero estoy mucho más interesado en ver lo que Benson puede hacer a continuación en su lugar, permitido salir completamente de la sombra de lo que vino antes. La película tuvo una buena acogida por parte de la crítica. En mi opinión, le daría un 4 sobre 5. La trama no es perfecta, pero es aceptable. La tensión está presente, las incógnitas están bien manejadas, aunque no podría decir que sea perfecta. Algunas cosas son predecibles, como su compañera de piso,
sabes que algo anda mal con ella. Pero tú tienes la mejor opinión. Leeré tu comentario cuando lo dejes, pero antes comparto algunas críticas especializadas. The Independent. La película también es audaz y clara sobre cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en objeto de reverencia y vergüenza, pero su ejemplo más evidente de resistencia es la extirpación de una vagina durante el parto, una parte completamente natural de la existencia humana que, en Estados Unidos, causó tal revuelo que la primera profecía casi recibió una clasificación extrema para mayores de 17 años. ¿Qué manera de expresar este punto? Tenemos esto encubierto. Con escenas de eliminación de piel y una sorprendente discusión sobre el control del cuerpo femenino, la primera profecía explora la consolidada franquicia desde una nueva perspectiva. La precuela no siempre logra el delicado equilibrio entre la veneración por las ideas originales y las nuevas. Aún así, hay mucho que apreciar, tanto para los recién llegados como para los fans que regresan. Imperio. Para los espectadores veteranos que lo han visto todo antes, no es exactamente la segunda venida. Pero las audiencias novatas de monjas podrían encontrar esta formación de hábitos, una iniciación lo suficientemente elegante a nivel de entrada. Pantalla diaria. Tan castigados como lo son algunos de los terrores de The First Omens, rápidamente se olvidan al servicio de responder preguntas sobre Damien y dejando la puerta abierta para más secuelas, que socavan el giro apasionante de los Freeze. Telégrafo. Benson ha configurado su cuento como ardor corporal femenino adecuado para una disertación, sin darle mucha columna vertebral, mientras que elegante, las piezas del set son pocas, muy lejos, y demasiado rápido. Opiniones de algunos usuarios. Tengo que ser honesto, cuando vi el primer tráiler, estaba bombo. Vi el Omen cuando tenía 16 años. Me emocioné, la trama era interesante, y hubo algunos momentos que me hicieron sentir nervioso. Sin embargo, cuando vi esta presecuela, no me convenció, se sentía como mucho presentar, y solo una parte era interesante, pero toda la película no me hizo sentir nada. Prefiere ver en su casa en un servicio de streaming. Puntuación final de 6. Encontré esta película aburrida y no tan aterradora. Sé que es difícil hacer una película de terror basada en el cristianismo, mucho más que en los años 80 cuando ese género se hizo grande, pero el hombre era la trama y el razonamiento detrás de la malvada iglesia tonta. Me pareció más gracioso que inquietante. Combina eso con giros de trama que ves viniendo a una milla de distancia y no es una película muy buena. Lo más molesto es que Bill Nighy, Charles Dance y Ralph Ineson son actores increíbles con los que no se les da nada con que trabajar en esta película. The First Omen es una fantástica película llena de giros e impresionante actuación. Con los actuales tropos de terror, reutilizados en cada película últimamente, The First Omen respira nueva vida y es a la vez emocionante y chocante. Un reloj realmente increíble. El primer augurio de primera mirada parece una prometedora precuela de la película clásica original de 1976 The Omen, pero en última instancia recurre a clichés de terror estándar y ofrece muy poco de nada nuevo y ciertamente no es nada que no hayamos visto ya. Es todo, adiós.